Estamos en contacto telefónico con la médica del consultorio de Papa Nicolau y colposcopía de la nueva maternidad provincial, la doctora Flavia Komarowski. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Queríamos charlar con usted, como estábamos hablando fuera de la línea telefónica. Es un programa que hacemos desde el centro vecinal, somos vecinos los que lo hacemos y queríamos contactarnos con usted un poco para que nos cuente los distintos servicios que tiene la nueva maternidad provincial y puntualizar sobre el BPH y el HPV, que es un flagelo que tenemos nosotras las mujeres. Así es. Bueno, es una maternidad que abarca no solo el control de la mujer durante el embarazo, sino que también fuera del embarazo, todos los estudios de control y prevención de enfermedades que aquejan a la mujer y también la etapa del climaterio, que es posterior a la menopausia. Y como vos decís, uno de los sectores es el consultorio de tracto genital inferior, donde se hace diagnóstico y tratamiento de todas las patologías que abarcan esta zona, sobre todo las vinculadas al HPV o BPH, que es lo mismo, es tan frecuente en nuestra población, es la enfermedad de transmisión sexual más común. Así que es muy importante abordar el tema. Para las oyentes vecinas que nos están escuchando, ¿cómo se detecta? Hay varios métodos de detección. Lo podemos detectar a través de un Papa Nicolau, a través de la colposcopía, observando alguna imagen sospechosa, y también a través de pruebas un poco más sofisticadas, que es la biología molecular, donde se hace una PCR para el HPV, como conocen la gran mayoría las PCR que se hacía para COVID. Bueno, en este caso lo mismo se puede hacer con el HPV, pero es fundamental que la paciente concurra a la consulta para que el profesional lo guíe acerca de cuáles son los estudios que se debe hacer de acuerdo a la edad de la paciente y el momento de su etapa reproductiva. ¿Desde qué edad nos tenemos que hacer el PAP o la colpo para detectar y otras patologías que podemos tener, doctora? Una vez iniciadas las relaciones sexuales, porque el virus del HPV se contagia casi exclusivamente a través de las relaciones sexuales. Entonces, seguramente cuando la paciente concurre a la consulta, si bien no le van a hacer el Papa Nicolau inmediatamente al comenzar las relaciones sexuales, pero de lo que surge de la consulta y de las preguntas que hace el profesional, él considerará adecuado cuándo hacer el primer Papa Nicolau. Puede ser 1 año después de iniciar las relaciones sexuales o 3 años después de iniciar las relaciones sexuales, no más de ese tiempo. Tenemos que ir haciendo estos estudios para detectar el virus del HPV, entre otras cosas. Puntualmente, en esta charla que vamos a tener hoy, seguramente la estaremos molestando para ir hablando sobre distintas patologías de transmisión sexual, que es muy interesante tener la información de primera mano del profesional que nos guíe. ¿Tiene algún tipo de síntomas o puede tener en sus etapas iniciales algún tipo de síntomas el BPH o HPV? Y todo depende, hay 200 tipos de virus de BPH, ¿no? De esos 240 afectan al tracto anogenital. También podemos tener HPV en la faringe, en las amígdalas, puede haber HPV en el ano y causar cáncer incluso en todas estas localizaciones. Cuando el HPV que se contagia a la paciente es del tipo 6 u 11, produce las llamadas verrugas genitales, que ahí sí la paciente tiene un síntoma porque se ve una verruguita. Pero los tipos que producen el cáncer de cervix, que son el 16 y el 18 en un 75% de los casos, habitualmente son asintomáticos. Entonces, cuando la paciente consulta por una sintomatología, habitualmente la enfermedad ya está avanzada. Por eso es tan importante hacer estos estudios preventivos, porque en los estadios iniciales la paciente no va a tener ningún síntoma y uno lo puede detectar con los estudios. Doctora, cuando se empezaron a colocar de manera obligatoria las vacunas para el BPH o el HPV, ¿qué podemos decir de eso? ¿Es importante? ¿Fueron importantes? ¿Siguen siendo importantes que nuestras niñas a partir de los 11 años se coloquen la vacuna? Es importantísimo. Niñas y niños ahora. ¿Sí? A partir del año 2017 se incorporó al calendario de vacunación los niños.
En el 2011 se empezaron a vacunar las niñas y en el 2017 se amplió la vacunación de los niños. Y yo siempre le digo cuando atiendo a las pacientes, vos tenés la suerte a las jovencitas que yo no tuve. En mi época, a los 11 años, no existía esta vacuna. Y ahora, gracias a Dios, existe y está en el calendario. Entonces ni siquiera la tienen que comprar, ¿sí? Está en el calendario nacional de vacunación a los 11 años con 2 dosis. Entonces es fundamental que se la coloquen. Yo sé que muchos colegios les exigen el carnet de vacuna y ahí controlan que esté todo el día, pero es muy importante que tomen conciencia y si no se la colocaron a los 11, por algún motivo, se la pueden colocar todavía si están dentro de este rango, es decir, las nacidas a partir del año 2000, que son las que entran en el calendario nacional de vacunación, se pueden acercar al vacunatorio y colocársela la vacuna y completar el esquema. Perfecto. Doctora, si alguna niña, alguna joven, alguna mamá con su niña, ya como usted nos estuvo explicando, que empezó con sus primeras relaciones sexuales y dice, bueno, quiero llevarla al servicio de la doctora, ¿cómo se hace para tener accesibilidad al consultorio de usted? Ahí tiene que sacar un turno en el consultorio de tracto genital inferior, se llama TGI, ¿sí? Las siglas TGI, y ahí se hace el Papa Nicolau y la colposcopía. Puede ir previamente también a un consultorio de ginecología en el mismo hospital y que ellos le piden todos los estudios y ahí nos la derivan a la paciente para que se haga. Fundamentalmente, las chicas más jovencitas, el estudio que se tienen que hacer es el Papa Nicolau y colposcopía. Y ahí se evalúa si es necesario hacer algún estudio de mamas o algo más. Pero de rutina, el Papa Nicolau y la colpo seguro. Doctora, usted nos comentaba de que se está haciendo de acá a fin de año todo un estudio sobre el impacto que tuvo la vacunación en las niñas y niños. Cuéntenos un poquito cómo es eso. Sí, es un estudio que se está haciendo en conjunto con el Malbrán de Buenos Aires, con el Instituto Malbrán, es para ver el impacto que ha tenido la vacunación en estas chicas, luego de 10 años de implementarse, porque se implementó en el año 2011 y lo comenzamos en el 2022. Entonces, durante todo este año vamos a estar recolectando muestras, estas PCR que yo te hablaba hace un rato, de cuello de útero de estas niñas vacunadas, no importa si no completaron el esquema, si tienen una sola dosis, si tienen 2, si tienen 3, no importa, le tomamos una pequeña muestra, muy parecido a lo que es el Papa Nicolau, para ver cuál fue el impacto de la vacunación. Es decir, esta vacuna pudo evitar que la paciente se contagie del VPH que contiene la vacuna, pero quizás además también la protegió de otros tipos de VPH que se llama protección cruzada, o sea que sería un efecto beneficioso de la vacuna. La vacuna cubre contra 4 genotipos, pero resulta que encontramos un beneficio adicional y la protegió contra 2 genotipos más. O si hubo, por el contrario, algún escape y así, bueno, no, en esta paciente no logró contagiarse por el virus del VPH, qué tipo de virus se contagió, o apareció un tipo distinto que está siendo más prevalente, como estamos vacunando para el 16 y el 18, resulta que ahora surge este otro que se está haciendo más fuerte porque la vacuna no lo cubre. Entonces, hacemos este estudio, adicionalmente le hacemos el Papa Nicolau y la colposcopía, porque bueno, la mayoría de los pacientes lo necesitan y no lo tienen, entonces aprovechamos el momento y le hacemos un estudio bien completo. Para sacar turno, para poder colaborar con este estudio, o bien... Si se quieren acercar directamente, los martes, día martes, en la nueva maternidad, a las 8 de la mañana, me buscan a mí, doctora Komarovsky, yo le hago el estudio ahí en el momento. Tienen que llevar el carnet de vacuna para ver qué vacunas se colocaron, qué dosis, en qué momento fue, dejarlo todo asentado en la historia clínica. No hace falta que tengan ningún pedido médico, nada. Solamente me buscan a mí, doctora Komarovsky, los martes a las 8 de la mañana, ahí en la nueva maternidad. Bueno, ha sido sumamente clara, doctora, y siempre es tan beneficioso tener esta información de los profesionales y que nos puedan decir todo lo que están haciendo, ver el impacto que han tenido las vacunas y sobre todo a las mamás que tenemos niñas, saber cuándo la tenemos que llevar al profesional, cuándo tenemos que consultar sobre este tipo de patologías y otras. Así que seguramente siempre es mejor consultar. Siempre es mejor consulta, siempre la prevención ante todo. Totalmente. Así que bueno, la vamos a tener seguramente, la vamos a molestar en algún otro programa. Ha sido un gusto escucharla y que nos haya sido tan cotidiana en sus palabras para poder comprender sobre la patología del VPH o HPV,
que tanto flagelo tenemos las mujeres. No es ninguna molestia y para lo que necesiten acá estoy. Muchísimas gracias, doctora. A vos, muy amable. Hasta Saludos. luego. Estuvimos en comunicación telefónica con la médica del consultorio de Papanicolao y colposcopía de la nueva maternidad provincial, la doctora Flavia Komarowski.